Muy buena tarde, mis queridos niños. Agradecemos a Dios por el milagro de la vida, por permitirnos nuevamente reunirnos en torno al estudio de su palabra, con el anhelo en nuestro corazón de aprender, de conocer la voluntad de Dios. Vamos a poner esta enseñanza delante de la presencia de Dios. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nos has bendecido, nos has guardado, has provisto para nuestras necesidades. Muchas gracias, Padre, por la salud, por la vida. Gracias. Te consagramos esta hora, este momento, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, y por favor cada día nos guíes, Padre, para hacer tu voluntad. Rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien nos da la sabiduría, el entendimiento, para entender y comprender lo que hoy nos quieres enseñar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis pequeños niños, vamos a recordar la pregunta que estudiamos con la profe Luz Marina, pregunta número 129. ¿Quiénes han de ser bautizados? Los creyentes y sus hijos. Hoy vamos a estudiar la pregunta número 130. ¿Por qué han de ser bautizados los niños? Porque tienen una naturaleza depravada y necesitan ser instruidos en la fe de su Salvador. A ver, vamos a observar la primera parte de la respuesta. Porque tienen una naturaleza depravada. Como ya hemos mencionado en algunas clases, todos nosotros cuando nacemos ya tenemos pecado en nuestro corazón. Esto es debido a la naturaleza caída, al pecado original, el cual se dio debido al pecado de Adán y Eva, a la desobediencia delante de Dios, hacia Dios. Sabemos que para bautizarnos debemos profesar y expresar nuestra fe en Cristo y obediencia a Él. Y aunque un niño aún no es consciente de su fe, por ser tan pequeño, a causa de la fe de sus padres, no importando si los dos profesan fe en Cristo o solamente uno de ellos. Pues muchas veces y en las familias tan solo es creyente la mamá o tan solamente es creyente el papá. Por este motivo los niños están dentro del pacto y deben ser bautizados, o sea, hacen parte del pueblo de Dios. Veamos qué nos dice Romanos 5:2 en la versión traducción lenguaje actual. El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán. Así, en castigo por el pecado apareció la muerte en el mundo, y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Romanos 5:18, también en la versión traducción lenguaje actual, dice: por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da vida eterna. Entonces, mis queridos niños, si observamos, la misma palabra de Dios nos confirma que debido al pecado de Adán y Eva, todos merecíamos la muerte. Pero Cristo Jesús, que murió por nosotros, por nuestros pecados, nos da una esperanza de vida eterna. Observemos la segunda parte de la respuesta. Y necesitan ser instruidos en la fe de su Salvador. ¿Quién es el Salvador? Jesucristo. Una vez los niños son bautizados, a medida que van creciendo y teniendo entendimiento, debemos irlos instruyendo. Es nuestro compromiso de padres ir instruyendo a nuestros niños. ¿Dónde encontramos estas instrucciones? En la Biblia, en la palabra de Dios. Los padres tenemos la obligación de instruirlos y enseñarles el Evangelio. Debemos guiarlos a la luz de la palabra de Dios. Veamos qué nos dice 2 de Timoteo 3, del versículo 15 al 16. Recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia
es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. Aquí en estos versículos le escribió el apóstol Pablo a Timoteo. Hace mención de que Timoteo desde pequeño leía las Escrituras y que ahí encontraba sabiduría y conocía más sobre el Señor Jesucristo. Y a través de este conocimiento era corregido, guiado, instruido, para que viviera conforme a la voluntad de Dios. Es por eso, mis queridos niños, que hoy les aconsejo de manera especial que sean disciplinados en la lectura de la palabra de Dios, que así como todos los días comen, se cepillan los dientes, juegan, van al colegio y así sucesivamente realizan diferentes actividades a diario que son necesarios para su desarrollo y crecimiento, de la misma manera es su deber todos los días leer la palabra de Dios, escucharla, estar atentos a sus mandamientos, a sus instrucciones, porque como dicen los versículos que acabamos de leer, en ellos encontramos que sabiduría nos hará más sabio, les dará más confianza y dependencia de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué nos enseña la Biblia sobre nuestro Salvador y la importancia del bautismo? ¿Cuál es esa instrucción que nos da la palabra de Dios? Veamos qué nos dice Romanos 6 del versículo 3 al 5. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participamos de su nueva vida. Entonces, mis niños, nos unimos a Cristo en su muerte, reconociendo que solamente por su obra en la cruz, Dios nos concede el perdón de nuestros pecados. A través del sacramento del bautismo reconocemos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos comprometemos a vivir una vida en santidad y justicia. Gálatas 3:27 nos dice, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Finalmente podemos concluir y aprender por medio de este versículo que a través del sacramento del bautismo quedamos unidos a nuestro Señor Jesucristo, ya que cuando somos bautizados estamos confesando y reconociendo a Cristo por medio de nuestra fe y obediencia. Y en el caso de los niños bebés, es por la fe y la obediencia de los padres. Y dice la palabra, y ahora actuamos como Él. Esto quiere decir que somos obedientes a Dios, que tenemos comunión con Él y que a través de la oración, tenemos comunión con Él a través de la oración y que tenemos don de perdón en nuestro corazón hacia nuestro prójimo. En general, debemos ser imitadores de Jesús y obrar conforme Él nos enseña en las Santas Escrituras. Repasemos lo aprendido. La pregunta nos decía, ¿por qué han de ser bautizados los niños? Aprendimos que porque tienen una naturaleza depravada. Aprendimos que desde que nacemos tenemos un corazón de pecado por causa de la desobediencia de Adán y Eva, y esto se llama el pecado original. En segundo lugar, aprendimos que los niños necesitan ser instruidos en la fe de su Salvador. ¿El Salvador quién es? Jesucristo. Encontramos sus instrucciones y enseñanzas en la Biblia. En ella hallamos que sabiduría. La Biblia nos enseñó que Jesucristo murió por nuestros pecados y que cuando nos bautizamos estamos reconociendo y confesando a Cristo como nuestro Salvador, que debemos vivir una vida en obediencia, imitando a Cristo Jesús en todo. Entonces, mis queridos niños, oremos. Bendito Padre Celestial y Soberano Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, precioso Dios, porque hoy aprendimos que a través del sacramento del bautismo, Señor, aún desde cuando somos pequeñitos, Señor, estamos confesando
creyendo en esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por amarnos, por bendecirnos. Gracias por tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que nos presenta delante de ti, perdonándonos, limpiándonos, renovándonos y transformándonos. Ayúdanos, Padre, a cada día a imitar a Jesús, a orar conforme a su voluntad, Señor, a ser obedientes y justos en todo cuanto hacemos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis queridos niños, ya viene nuestra profe Isa. Vamos a aprender mucho, a estar muy atentos a sus instrucciones, a sus enseñanzas. Les deseo una feliz y bendecida tarde. Les mando un abrazo. Hola niños, vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Romanos 5:18. Por el pecado de Adán, Dios declaró que todos merecemos morir, pero gracias a Jesucristo, que murió por nosotros, Dios nos declara inocentes y nos da la vida eterna. Vamos a mirar las preguntas de hoy. La primera pregunta es: ¿por qué han de ser bautizados los niños? ¿Por qué han de ser bautizados los niños? La segunda pregunta es: ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Salvador? Y la tercera pregunta es: ¿cuál es el deber de los padres creyentes? ¿Cuál es el deber de los padres creyentes con sus hijos? Bueno niños, esa fue la actividad de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga, nos vemos la próxima clase. ¡Chao!